Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche conversaremos sobre el tema del fenómeno Trump. ¿Qué podemos aprender sobre este fenómeno? Para lo cual cuento con un invitado especial en el estudio, el señor Carlos Humberto Cascante Segura, profesor de Política Internacional de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, don Carlos Humberto. Un verdadero gusto estar con ustedes. Muy amable. Y también contaremos con la entrevista con el profesor Ronald Alfaro Redondo, politólogo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica e investigador del programa Estado de la Nación. Antes de entrar en materia con el tema de esta noche, veamos la editorial denominada El fenómeno Trump. Buenas noches. La elección de Donald Trump no es un fenómeno aislado de Estados Unidos. Es un reflejo de una tendencia mundial que está transformando las democracias de América y más allá. Trump, al igual que otros líderes, encarna una política autoritaria, divisiva y radicalmente conservadora. Desde América Latina hasta Europa, el mismo perfil se repite. Políticos antisistema, provocadores y sobre todo dispuestos a desafiar las normas democráticas en su camino hacia el poder. ¿Qué tienen en común estos líderes? Son figuras que se colocan por encima de las instituciones y las leyes que dividen la sociedad en nosotros y ellos, en los buenos y en los malos. En sus discursos no hay espacio para el diálogo ni para los matices. Hay un solo héroe y una única solución, la suya. Con retóricas incendiarias apelan a los miedos y resentimientos de la gente buscando aumentar la confrontación en vez del consenso. Se presentan como los salvadores, como los únicos con la fórmula para rescatar a sus países del supuesto caos. Esta táctica calculada y repetitiva no solo moviliza, sino que también polariza y radicaliza. Trump no es un caso aislado. En Costa Rica, Rodrigo Chávez sigue un guión similar. Aunque su contexto es diferente, la retórica es la misma. Él es el líder auténtico, fuera de lo común, la voz del pueblo, desencantado con la política tradicional. El resultado es siempre el mismo: una sociedad dividida, con instituciones democráticas debilitadas y una política que en vez de unir, fragmenta. Este tipo de liderazgo basado en la polarización y en el desprecio por las instituciones democráticas está expandiéndose peligrosamente. En particular, la derecha latinoamericana ha adoptado una postura cada vez más autoritaria, menos abierta al diálogo y profundamente conservadora. Hoy, en lugar de ver a la izquierda como un rival legítimo, la perciben como una amenaza existencial que debe ser derrotada a toda costa. Estos líderes no son excepciones, representan el espíritu de una época donde la política ha dejado de buscar la unidad y ahora se alimenta de la polarización y el enfrentamiento. Nuestro desafío como sociedad es comprender que este fenómeno no es un capricho pasajero de un líder de una región. Es una corriente global que podría redefinir el futuro de la democracia tal como la conocemos. ¿Estamos dispuestos a aceptar este futuro? ¿Es este el tipo de liderazgo y sociedad que queremos legar a las próximas generaciones? Para empezar conversando sobre el fenómeno Trump y las elecciones en Estados Unidos, don Carlos Humberto, tal vez usted nos pueda explicar cómo funciona el proceso electoral de los Estados Unidos, que es distinto a las democracias, la mayoría de las democracias del mundo, donde la elección presidencial la gana quien obtiene más votos. En el caso de Estados Unidos funciona un colegio electoral. ¿Usted nos podría explicar cuál es la dinámica, cómo resultan elegidos los electores de segundo grado de este tipo de elección y aparte de la elección del presidente, qué otras plazas se escogían propiamente? Claro, con mucho gusto. El origen del colegio electoral es tan viejo como los Estados Unidos. Cuando se forman los Estados Unidos hay dos problemas fundamentales para ensamblar el sistema electoral. En primer lugar, los denominados padres fundadores quieren evitar que la mayoría de la población resuelva quién va a dirigir el país y que eso quede en manos de las élites más acomodadas, intelectualmente más fuertes de los Estados Unidos. Y determinan que la mejor forma de hacer eso es mediante una votación de 2 grados,
donde primero los que podían votar en una primera elección eligen a unas personas que serán las encargadas en ese momento con toda libertad de elegir a quien ellos consideraran el mejor candidato a la presidencia y a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Y por otra parte había otro enorme problema, que era la asimetría de los estados. Había estados muy poblados, económicamente muy fuertes como Virginia, y otros estados más pequeños, de forma tal que los estados pequeños lo que decían, bueno, es que en un sistema de colegio electoral o de voto popular, siempre Virginia va a elegir al presidente de la Unión Americana. Y entonces determinaron que había que estructurar ese colegio electoral dividiendo los votos electorales con ciertas reglas que garantizaran un mínimo de votos para cada estado. Entonces, lo que determinaron fue que como mínimo cada estado iba a tener 3 votos y el resto lo iban a dividir de acuerdo con los censos de población que se ejecutan en los Estados Unidos cada 10 años. Conforme pasó el tiempo y se fueron creando partidos políticos, la libertad del elector de segundo grado se fue limitando, hasta llegar al día de hoy donde prácticamente si un partido lo pone a usted de elector de segundo grado, usted va a votar por ese partido. Y los electores se reparten dentro de cada estado por la regla de que todo va al ganador. Es decir, si en un estado, por ejemplo, Wyoming, un candidato obtiene el 51% de los votos y el otro el 49%, eso no importa, todos los electores van a ir al que ganó ese estado. Esto evidentemente es un sistema bastante injusto de repartición de la proporcionalidad del voto, pero también evitó que surgieran nuevos partidos en los Estados Unidos, porque es un juego de todo al ganador. Entonces los pequeños partidos no podían formarse porque no iban a tener ningún éxito electoral, y usted para tener, digamos, presencia en la política tiene que tener algunos éxitos electorales. Ahora, ¿el colegio electoral solo funciona para elegir al presidente propiamente? Es correcto, el colegio electoral en este momento está compuesto por 538 electores, de los cuales 535 corresponden a 50 estados de los Estados Unidos, y hay 3 votos electorales adicionales que le fueron asignados por ley al Distrito de Columbia, la capital federal, en la década de los 70. Entonces, para ganar la elección, usted ocupa juntar 270 votos electorales. Y digamos que los procesos de reforma al sistema son muy complicados porque la reforma de la Constitución en Estados Unidos requiere pasar la Cámara de Representantes, 2/3 del Senado y además 3/4 partes de los estados miembros de la Unión. O sea, es casi imposible pasar. Sí, está sellado básicamente. Está sellado. Los estados pequeños siempre van a decir que no quieren que estados grandes como California, Nueva York o Texas, últimamente Florida, en los últimos 30 años Florida, les definan su estructura política, cosa que pasaría si se elimina el colegio electoral. Y hay un debate, pero digamos que todo el mundo dice, bueno, ¿para qué vamos a cambiar algo que está y que podemos abrir la caja de Pandora a algo que no sabemos qué va a pasar? Sí, claro. Al final del día. Ahora, Estados Unidos vemos que tiene una estructura democrática muy antigua, desde 1700 y resto, que fue fundado, pero en todo caso, todos los presidentes normalmente se han acogido al respeto a estos principios democráticos. En el caso de Trump, particularmente, no lo hizo, porque recordemos el asalto al Capitolio que protagonizó en enero del 2021, por poner solo un ejemplo. O sea, y aparte de eso también ha tenido demandas judiciales, ha habido una serie de conflictos políticos, sus pronunciamientos sobre los grupos minoritarios sociales han sido fatales y sin embargo ganó esta elección. ¿Cómo se podría explicar este fenómeno puntualmente? Ariel, la sociedad estadounidense sufre 2 fenómenos. El primer fenómeno se llama polarización. Cuando la sociedad se divide en torno a diferentes valores alternativos, o se escoge uno, se está con el otro, y el otro fenómeno es la calcificación, que es muy difícil romper el fenómeno de polarización. Esto es producto de un proceso largo de unos 40, 45 años en la historia de los Estados Unidos, que ha tenido
diría yo, tres elementos esenciales. El primer elemento es el inquietante incremento de la disparidad económica dentro de los Estados Unidos. Si uno ve a los Estados Unidos a partir de la década de los 80, la desigualdad explota. La transformación económica lleva a que un montón de personas sean desplazadas de los procesos económicos. Empresas manufactureras que migran de los Estados Unidos a otras latitudes, la estructuración de un sistema tecnológico que solo recoge a algunas personas y deja por fuera los que estuvieron en los sectores de manufactura, la eliminación de una serie de empleos tradicionales. Ese es un factor fundamental que va creando mucho resentimiento en la sociedad. El segundo es la deslegitimación del sistema político que inicia en los 70 con la caída de Richard Nixon. Mucha gente a veces dice, es que un impeachment, ¿qué puede afectar? No, es que un impeachment lesiona toda la visión de confianza en la institucionalidad. Y en los Estados Unidos eso se convirtió en un discurso político, el pantano, para referirse a Washington. Eso ha generado y ha calado mucho en la población, más el descontento social producto de las diferencias de clase, es brutal. Y por último, un elemento que a veces en Costa Rica no lo sentimos tanto, que es lo que llaman en los Estados Unidos las guerras culturales. Las guerras culturales son unos temas vinculados con la forma en que las personas ven el mundo. Aborto, eutanasia, derechos LGTBQ, acción afirmativa, que dividen a la sociedad estadounidense entre personas que son más progresistas en estos temas y personas que son más conservadoras y más vinculadas a valores religiosos en esos temas. Todo eso es el caldo de cultivo para que figuras como Trump aparezcan, retomen ese descontento, lo estructuren en un discurso y lo lleven a la práctica. Y en esta elección quedó muy demostrado que ese factor económico, una inflación muy fuerte de más de un 20% acumulado en la administración Biden, afecta mucho a la estructura de voto de la población estadounidense y como he dicho varias veces, para los estadounidenses votantes, pueden perdonar todo, menos que suban los precios. Entonces ese elemento es clave. Trump tomó ese elemento, lo generó a través también de un discurso de odio hacia las guerras culturales y se ha convertido en un movimiento con cada vez más peso en los Estados Unidos. Puntualmente, ¿qué propuso Trump para esta elección o cuáles son sus visiones políticas a largo plazo? Trump tiene dos líneas, ¿verdad? Lo que le dice al electorado y lo que está, digamos, en el grupo que acompaña a Donald Trump. El grupo que acompaña a Donald Trump tiene una agenda en materia de inmigración muy racista, donde tienen un miedo terrible a que los Estados Unidos en 20, 30 años ya no sea un país blanco, y lo pongo entre comillas porque los Estados Unidos nunca ha sido un país blanco. Tienen un miedo terrible a eso, entonces las políticas migratorias son restrictivas para evitar ese cambio poblacional que es inevitable. Pueden hacer lo que quieran, que el cambio va porque va. Hay una línea también de política internacional que ha quedado muy claro con los nombramientos de estos días, donde se quiere que los Estados Unidos tenga un segundo aire como gran potencia hegemónica mundial, sin duda alguna. Y ya en lo interno, digamos que se ofrece mejorar las condiciones económicas, aumentar el empleo, ofreciendo proteccionismo para las empresas estadounidenses, obligando a las empresas que han salido a volver, pero que son propuestas muy impracticables por el sistema económico estadounidense. Ya casi regresamos con Desde la Otra Acera. Les invitamos a que continúen viendo este espacio. El sueño más grande de Lucy es volar. Para otros es bailar o construir grandes máquinas o edificios. Pero Lucy no tiene ni una pizca de tonta. Los humanos no pueden volar. Ella entendió que necesita de matemáticas y de física. Necesita de música para inspirarse. Lucy descubre que no todo depende de ella. Hay cosas que van más allá de la imaginación. Únase a la gran manifestación en defensa del presupuesto de la educación este 25 de noviembre. Para continuar analizando el tema de la elección en Estados Unidos, veamos la entrevista que le realizamos a Ronald Alfaro,
politólogo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Creo que, digamos, el factor que mejor ayuda a entender esta dinámica es la situación de polarización que vive la sociedad norteamericana, ¿verdad? Ya incluso no se habla de polarización en Estados Unidos, se habla de hiperpolarización, ¿verdad? Que es un grado aún más extremo de esa división. Cuando ese escenario está presente, lo que ocurre es que los votantes, sobre todo, genera una enorme fidelidad en los dos bandos, ¿verdad? Una fidelidad que es ciega y sorda, digamos, que, ¿verdad? Sobre todo, que lo que hace es reafirmar y busca reafirmar sus opiniones, sus preferencias, ¿verdad? Incluso lo que hace es que magnifica de alguna manera pues las virtudes de su candidato, y al mismo tiempo lo que hace es que vuelve, digamos, o torna las debilidades de su contrincante en una, digamos, su principal herramienta o arma, digamos, para el ataque. Pues todos los factores que están alrededor, digamos, dejan de ser relevantes para todo concentrarse en una misión, que es lograr que mi candidato logre triunfar en las elecciones, digamos, ¿verdad? No importa el ruido que haya alrededor, externo, eso no es un factor, digamos, determinante. Tampoco lo son el tema de las condenas o incluso las decisiones de no reconocer elecciones. Todo eso queda al margen. Lo más importante en esa circunstancia es lograr el triunfo e impedir que el adversario o el partido adversario logre ganar las elecciones. Esto es muy normal en la polarización. La polarización hace que además más personas voten. Aquellas personas que tenían dudas o que incluso no estaban muy decididas a votar, salgan a hacerlo, ¿verdad? Y normalmente lo que hace es que energiza a ambos bandos, ¿verdad? Y particularmente, digamos, cuando ha habido un triunfo del adversario, es de esperar que la reacción venga desde la oposición, ¿verdad? Como ocurrió en esta oportunidad, es decir, ya Joe Biden había triunfado, entonces ahora es el momento de esa contrarreacción. En realidad, bueno, vamos a ver, Costa Rica tiene una larga tradición de ser, digamos, un aliado de los Estados Unidos en la región. Digamos, esa relación ha sido en realidad pues bastante cordial. Digamos, y otra vez, esto ha sido a lo largo de la historia. Lo que va a ocurrir de alguna manera es que esto no va a cambiar, digamos, difícilmente vaya a haber un cambio, un giro radical de esa lógica, lo cual de alguna forma también es un reflejo de que para la administración, no solo para la administración de Trump, sino también lo fue para la administración Biden, en algún momento lo fue para la administración Obama. Bueno, Centroamérica no es como la gran prioridad, ¿verdad? Y Costa Rica, pues si las cosas no cambian acá o no hay, digamos, alguna situación, digamos, turbulenta o inestabilidad, qué sé yo, pues digamos va a seguir siendo un escenario muy similar. Desde donde sí se plantean algunos aspectos, digamos, que pueden ser críticos, tendría que ver con todo el tema de las decisiones sobre el proteccionismo, ¿verdad? En Estados Unidos. Si la administración Trump decide avanzar en esas iniciativas de proteger a su economía y tratando de alguna forma repatriar, para ponerlo en esos términos, a las empresas que están fuera de Estados Unidos, pues digamos, nosotros podríamos tener secuelas muy importantes, ¿verdad? Bueno, también hay que tener presente que la administración Trump, la segunda administración del presidente Trump, va a ser una administración de transición, ¿verdad? Porque él, ya por impedimento constitucional, él no podrá continuar en la presidencia ni podrá aspirar a una reelección nuevamente. Entonces, eso abre una gran interrogante sobre la transición, que en este tipo de liderazgos y bajo estas figuras no es tan sencillo de resolver, ¿verdad? Pero habrá que ver hacia dónde se encamina eso, ¿no? Don Carlos Humberto, una pregunta puntual para contextualizar el tema de Trump en el resto del mundo. ¿El fenómeno de Trump como figura política es una situación aislada o existe una tendencia internacional
a repetir esta figura política, porque no es la primera vez que él se postule, y ya vimos que lo logró hace 4 años. Entonces, a partir de su primera elección, vimos una serie de figuras que surgieron como Bolsonaro, como Milei, que van repitiendo una tendencia similar a la de Trump. Es un fenómeno internacional, se podría decir. Es un fenómeno internacional muy estructurado en términos de lo que se está investigando al respecto, ¿verdad? Hay investigaciones muy profundas para determinar qué es lo que ha movido estos populismos de derecha en Europa, en América Latina y en los Estados Unidos. Yo no le diría, o más bien le diría que es muy difícil determinar quién fue primero, qué fue segundo. Está claro que hay una causa fundamental que es la crisis económica del 2008-2012, que genera un empobrecimiento de muchas capas sociales, mucho resentimiento, las diferencias sociales se ven más amplias, más pesadas, y este tipo de figuras empieza a meterse en ese discurso. Yo le diría que Trump copia cosas más bien de otros espacios políticos, por ejemplo de la figura de Víctor Orbán en Hungría, que es muy cercana a la política de Donald Trump, pero a su vez otros líderes copian cosas de Donald Trump, el caso de Milei en Argentina, de Jair Bolsonaro en el Brasil, aunque el discurso populista de estas figuras es divergente. Por ejemplo, en los Estados Unidos y Europa, el tema migratorio, ese nativismo, ese miedo a perder los valores ancestrales, comillas, que tiene una sociedad muy pesada. En otros países, digamos, es el odio más bien a los grupos de izquierda, que es el caso brasileño, porque ahí no opera tanto el fenómeno migratorio. Entonces, son figuras disímiles que están entroncadas con esa visión populista de hacer política, con esa visión de una figura fuerte que resuelva los problemas que la gente piensa que tiene o que realmente tiene, pero no podríamos hablar de que todos son iguales o que se ponen de acuerdo para decir lo mismo. Son fenómenos que tienen orígenes comunes, que tienen características similares, pero que hay que estudiar país a país para comprender las características particulares de cada uno. Ahora bien, para concluir este espacio, ¿cuál podría ser el efecto inmediato en la política costarricense y la repercusión de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? ¿Qué implicaría para nuestro país en términos económicos y políticos también? Ariel, hay 3 temas que son centrales en la política estadounidense o de Centroamérica en la política estadounidense. Para Centroamérica es muy importante el tema comercial y de inversión. Para los Estados Unidos no tanto, porque somos un país con un comercio marginal hacia los Estados Unidos. Nosotros no tenemos peso en el comercio de los Estados Unidos. Pero el comercio puede ser una herramienta para llevar adelante otras exigencias en áreas que para los Estados Unidos son muy importantes. ¿Cuáles son esas áreas? Migración. Y para los Estados Unidos, en esa visión de largo plazo de evitar la transformación de la sociedad estadounidense, la migración es esencial y nosotros estamos en ruta de la migración. Es decir, de alguna forma esas políticas nos van a tocar. Y si el tapón del Darién, como según parece, ya se están buscando formas alternativas para subir a los Estados Unidos, para ir hacia el norte, ahí Costa Rica se convertirá en barrera y sufriremos las exigencias para hacer barrera de contención contra la migración. Todo lo que tenga que ver con narcotráfico nos va a tocar. Los republicanos tienen una agenda corta en narcotráfico, simplemente es mano dura, inversión en contención, en represión. Y el tercer elemento que es muy relevante es todo lo que es tecnología de punta. Y ahí nos metemos con algo que en el país es un dilema, es un problema que no hemos resuelto, que es el 5G. Para los Estados Unidos, excluir a las empresas chinas del 5G, del despliegue de redes 5G, es un elemento central. No somos el primer país donde se lanza eso, ha habido otras. Nosotros estamos en un impasse sobre el 5G, sobre el despliegue del 5G, entonces muy probablemente empezaremos a recibir presiones muy fuertes para que resolvamos ese asunto.
Las autoridades costarricenses tienen que estar preparadas para enfrentar esas presiones y mantener ciertos equilibrios que permitan que el país transite a pesar de lo complicado que pueden ser esas exigencias de una administración como la administración Trump. Perfecto, muchísimas gracias don Carlos Humberto por su análisis, a don Ronald también por la entrevista brindada, a ustedes por habernos acompañado y los esperamos el próximo jueves en Desde la Otra Acera.